Se consagren más hermanos, más y más hermanos al Señor, llegando así a la perfección que Dios demanda en cada cristiano. Amados hermanos y hermanas, seguimos desarrollando el tema: ¿qué organizaciones perjudica a la iglesia? ¿Qué número estamos? Número 3, ¿no, hermanos? Derecho de los niños. A ver, una ley más, hermano, a ver qué dice. La ley del aborto. Número 4. La ley del aborto. Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23. ¿Qué dice la escritura en cuanto a esta parte? Libro de Éxodo, el capítulo 21, el versículo 22 y 23. Así dice la palabra del Señor. Si algunos vinieren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Que el Señor añade bendición a su palabra. Por medio de estas organizaciones, hermano, y el apoyo del Estado, ¿cuántas leyes, hermanos, se han sacado, hermanos, que fueron contra Dios? Nada favorables, amados hermanos y hermanas. En aquel tiempo, si dos personas, hermanos, contendían o peleaban, en otras palabras, nos dicen, no, si algunos vinieren e hirieren a mujer embarazada y éste abortare, pero sin haber muerte, estaba, hermanos, allí penados, hermanos, conforme a lo que el marido demandase e impusiere, y conforme, hermano, también al juicio de los jueces. ¿Cómo tenían, hermano, que juzgarlos? Allí tenían, hermano, que regirse. Ahora, hermano, si había muerte, dice la palabra, entonces pagarás vida por vida. Si usted lea hasta más abajo, es el versículo 25, ahí van a encontrar: ojo por ojo, mano por mano, pie por pie. Hermanos, hermanas, como ya en este tiempo, hermanos, el aborto en Bolivia ya no está penalizado. Ya no hay, hermanos, si ahora solamente es privación de libertad nada más, y es en abortos intencionales. Pero cuando no son abortos intencionales no pasa nada, tranquilo. Hay, hermanos, tantos códigos, hermanos, de 1 a 4, de 1 a 3, de 1 a 5, de 1 a 6 años. Que ya no es como, hermano, era antes. ¿De dónde han copiado? Del mundo entero. En países, hermano, en el mundo. Normal ahora es. Antes no secretamente, hermano, los doctores, las enfermeras, los entendidos, hermano, allí sea por medio de los médicos, o también sea, hermano, allí por algún medio, por algunas hierbas que provocan, hermano, el aborto. Era tan penado, ¿no? Pero ahora, hermanos y hermanas, ya no es así. Mire qué cosas, hermanos, están sacando del mundo entero. Hermanos, Bolivia no está, hermano, lejos, hermano, del ayuntamiento de las bestias. ¿Entienden, no? El ayuntamiento con las bestias. Si ya están llegando, hermanos, a casarse, hermano, entre hombres y entre mujeres, pronto, hermanos, van a llegar a casarse con el perro, con la vaca, con el toro. Eso es, hermano, el ayuntamiento con las bestias. Ya en algunos estados en el mundo, hermanos, ya van a aprobar eso. Bolivia no está lejos, hermanos. Va a copiar también esas leyes, hermanos. Ahí va a estar, hermano, el pueblo va a demandar, hermano, las organizaciones y el gobierno va a sacar ley. El ayuntamiento con las bestias. A usted vea, hermanos, otra ley pronto, Deuteronomio capítulo 27, versículo 21. Ahí, hermanos,
hermanos, Dios totalmente ha prohibido. Deuteronomio capítulo 27, versículo 21. Otro también, hermanos, está, hermanos, el canibalismo. ¿Entiendes, no? En algunos países, hermanos, ya los habitantes se han cansado y dijeron: mira, gobierno, ya hemos probado tales carnes de los animales, de todos los animales, ya han probado. Pero dice, ahora nos falta, dice, probar lo que es carne de gente. Queremos comer, a ver a qué sabe esa carne. Pusieron, hermanos, al parlamento en algunos estados, discutieron, debatieron años, y ya sacaron leyes, hermano, eso. Usted, hermano, ya están 10, hermano, en las redes sociales. Ahí, hermano, está qué países, hermano. Va a ver, hermano, como pierna de vaca. Ahí está colgando las piernas de las personas, brazos, todas las demás partes del cuerpo del ser humano. Platos típicos están sacando de ese allá. No ve, hermano, qué cosas, hermano, es esta, hermano. Total, el mundo se está depravándose, hermanos. Amados hermanos, cuánto caos, hermanos, trae todas aquellas cosas, amados hermanos, hasta este día. Pongamos un número allí, hermanos. ¿Qué número? ¿Número 4 o 5? 5 ya. Aunque tenía más abajo, pero es necesario, hermanos, hablar en esta parte. Número 5. La iglesia no puede obedecer a leyes del gobierno. Escriba así: la iglesia no puede obedecer a leyes del gobierno, organizaciones y otros que sacan en contra de Dios. La palabra, hermanos, hay mucho que decir. La iglesia no puede, hermanos, llegar a obedecer a leyes del gobierno, estatutos, decretos, hermanos, que se sacan. Organizaciones, hermanos, que tienen, hermanos, estatutos internos y otras instituciones que sacan, hermano, en contra de Dios, en contra de la ley divina. La iglesia no puede, hermanos, obedecerlo. En este caso, hermano, la iglesia puede, hermanos, rehusar, hermano, obedecer a tales decretos. A ver, ¿qué dice? Aunque ya citó el hermano don Alejandro, ¿no? Póngase, hermano, Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. También el mismo libro, capítulo 5, versículos 28 y 29. Ahí, hermanos, está un claro ejemplo. Hechos capítulo 4, versículos 18 al 20. Y Hechos capítulo 5, versículos 28 y 29. A ver, ¿qué dice el primer texto? Solamente damos lectura y vemos algunos ejemplos, hermanos, cómo se han opuesto un día a los estatutos y a los mandamientos que dieron reyes. Los siervos, hermanos de Dios, no han llegado, hermanos, a obedecer porque iba, hermanos, contra el mismo Señor. Damos lectura así a la palabra, dice, hermanos, así: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que el Señor añade bendición a su palabra. No podemos, hermano, dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Como, hermanos, la autoridad allí en el pueblo de Israel, hermanos, que era el concilio judío, el Sanedrín judío, conformado, hermanos, de 70 miembros. Allí, hermanos, el sumo sacerdote, hermanos, la máxima autoridad. Como, hermanos, habían intimado a los apóstoles a que nunca ya más predicasen, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Quisieron, hermanos, tapar la boca de los apóstoles. Ellos contestaron y dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
sacan leyes, hermanos, hermanas. ¿A quién prefieren obedecer? ¿A los hombres o a Dios? A Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos se doblegan? Ahí están sus estatutos, sus leyes internas. No hay que obedecer lo que por ahí nos van a echar, aquí lo nos van a hacer, no. A ver, un claro ejemplo en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 3. ¿Cómo se ha puesto, amados hermanos, al mandato del rey? Capítulo 3. Daniel, el capítulo 3. Vamos, aunque todo el capítulo 3, hermano, habla en cuanto a esa parte, pero vamos a citar algunas partes, hermano, o algunas porciones de este capítulo. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12 al 17. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoráis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Que el Señor añade bendición a su palabra. El rey Nabucodonosor, hermanos, hizo levantar una estatua, hermanos, de puro oro, altura de 60 codos, anchura, hermanos, ¿de cuánto? De 6 codos. Solamente saquemos, hermano, un aproximado a 50 centímetros. Si es 60, ¿cuánto? Aproximadamente 30, ¿no? Aunque todos 45 centímetros. De 27, 28 metros, hermano, de altura. Un aproximado de 2,50, 2,60, así, hermanos, de ancho, hermanos, la estatua. De hecho, de puro oro. Sacaron un edicto en todo el reino, hermanos, todo príncipe, sátrapa, todos los hermanos, al son de la bocina, de todo instrumento de música, hermanos, tenían que postrarse, hermanos, y rendirle culto a ese ídolo. Estos tres valientes hermanos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, no se han postrado, no han doblado, hermanos, sus rodillas hacia aquella estatua, amados hermanos, que había edificado en Babilonia aquel rey Nabucodonosor. Amados hermanos, dice no, ya nomás sus súbditos, hermanos del rey, dieron un aviso, le dijeron: hay unos varones judíos, los cuales tú has puesto, Señor, en los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí está Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado,
ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mira, rey, tú has dado ese edicto, pero estos no te han respetado, no te tienen temor. Eso le dijeron, ¿no? ¿Cómo, hermano, el diablo utilizaba a estos sátrapas, a estos sabios, a los astrólogos, dirigiéndose, hermanos, al rey? ¿Qué más dice la palabra? Nabucodonosor, lleno de ira y de enojo, mandó que trajesen, hermanos, a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach, Abednego. ¿No queréis ustedes adorar a la estatua que ha edificado él? ¿Cómo no, hermano? Le hace una pregunta larga, amados hermanos. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Si no iban a postrarse, hermanos, ellos, hermanos, tenían que ser echados a un horno de fuego. Les puso, si ustedes no se postran, se van a ir a ese horno de fuego. ¿Y qué Dios les va a librar de aquel lugar? ¿Qué Dios les va a librar de aquel lugar? Amados hermanos y hermanas, con toda valentía, con esta firmeza, hermanos, en el Señor, estos jóvenes dijeron, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué más? He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fe, hermanos, qué confianza plena tuvieron estos hebreos, hermanos, en el Dios Altísimo. Mirad, rey, tú has dicho eso, no es necesario que te respondamos. Sabes, nos conoces. Rey, el Dios Altísimo a quien servimos nos va a librar del horno de fuego y de tu mano nos librará. ¿Cómo dice la palabra más abajo, hermanos? Este rey Nabucodonosor, hermano, dice, se mudó, cambió al rato su cara, hermano, lleno de enojo. Amados hermanos, mandó, hermano, a que los amarrasen de las manos y de los pies a los jóvenes, hermanos, y sus siervos, de los más vigorosos, los más fuertes, hermanos, mandó que los prendiese, hermanos, y ordenó que se calentase, hermano, el horno. ¿Cuántas veces? 7 veces, ¿verdad? ¿Cómo no, hermanos? Dice, hermanos, ahí le metieron, hermano, a los jóvenes hebreos. Aquellos hombres, hermanos, quienes le metieron, murieron al instante. Pero dentro del horno, ¿cuántos habían? 3 o 4. 4, ¿verdad? El rey pregunta, llama a su siervo, a sus astrólogos, a todos. ¿Acaso no han sido 3 los que han metido al horno? ¿Por qué están 4? Porque el parecer del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Oh, hermanos, de allí manda Sadrach, Mesach, salgan. Salieron, ¿verdad? No tenían, dice, hermanos, ni olor a humo, nada, ni su cabello, ni su ropa, nada, hermanos, se había quemado. ¿Cuánto poder, hermano, tiene Dios para librar, hermano, de boca de leones, de fuegos ardientes, de hornos, hermano, ardiendo? Dios, hermano, ha librado a sus siervos, y no nos podrá, hermano, librar también a nosotros. Cosas, hermanos, que saca el mundo. ¿Por qué fácilmente el cristiano se doblega, hermano, en obedecer? Muchos, hermanos, han soportado. Testimonio ustedes mismos, amados hermanos mayores, han dado hacia nosotros los jóvenes. Han llegado tales cosas han llegado. No hemos rendido culto, no han doblado sus rodillas. Pero algunos, hermanos, fácilmente no pasa nada. No pasa nada. Que siempre hace una chuspa, que siempre hace la vestimenta, que siempre hace esto. No, hermanos. Poco a poco, no, hermanos, debilitando su fe en Cristo. Amados hermanos, aprendamos de estos, hermanos. También hay hermanas
Allí usted anótese Éxodo capítulo 1, versículos 15 al 17. Cuando Faraón ordenó a las parteras hebreas, hermanos, que matasen a todo niño varón cuando diese a luz. Y cuando fuese, dice, no, hija, preservarle la vida. Estas mujeres, hermanos, obedecieron al mandato del Faraón. No, hermanos. Dice, temieron, hermano, a Dios. No llegaron, hermanos, a realizarlo. ¿Cómo el rey se enojó, verdad? Amados hermanos, ¿cómo el rey se ha enojado? ¿Cómo han sido grandemente bendecidas estas mujeres? Porque por delante, hermanos, está, hermanos, el temor a Dios y no a los hombres. Por eso, hermanos, el gobierno y cuántas cosas, hermanos, no solamente en este país, en el mundo entero, cuántas leyes contra Dios, hermano, está sacando. Allí la iglesia no puede, hermano, llegar a obedecerlo. Primero está Dios y luego decir los hombres. Es necesario obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, dijeron, hermano, los apóstoles. Es, hermano, sea en nuestra mente, hermano, para no llegar a ser infiel, hermano, al Señor. Inciso C mayúscula. La iglesia frente a las organizaciones. Inciso C mayúscula. La iglesia frente a las organizaciones. Me propuse, hermanos, en el Señor colocar un número, un inciso, hermanos. Cuando hablamos, hermanos, decimos no, que no las organizaciones, pero ya no más hay los hermanos. Pero ¿qué dice? Ya no más tienen en mente, ¿no? Romanos 13:1. ¿Qué dice Tito 3:1? Pero ¿qué dice también 1 Pedro 2:13 y 14? Ya no más, ¿no? Ahí está, dice la palabra, sométase a toda institución humana, ¿no? Muchos hermanos tienen esa arma. Aquí está la palabra, dice, ¿no? Hay que someternos. Vamos, hermanos, voy a poner todo mi esfuerzo, hermanos, para explicar a qué institución está hablando y qué institución había antiguamente y cuáles, hermanos, en este tiempo esas instituciones, esas autoridades, hermanos, que Dios, hermanos, ha puesto. Número 1. Poquito vamos a querer, hermanos, desviar del punto, queremos, hermanos, aclarar estas partes, hermanos, de la Escritura. Todo cristiano, número 1. Todo cristiano debe ser sujeto a toda institución gubernamental o del Estado. Sí, póngase. Todo cristiano debe ser sujeto a toda institución gubernamental o del Estado. Libro de Romanos, el capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. ¿Qué dice la palabra? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios desiste. Y los que desisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos,
no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Que el Señor añade bendición a su palabra. Muchos hermanos sacan esta parte, dice, aquí está hermano, sométase, dice. No, hermano, hay que obedecerle en todo lo que sacan las instituciones, organizaciones, hay que no más, dice, ¿no? Ese es el arma, hermanos, que muchos hermanos utilizan ya no más. Pero Pablo dijo, no, sométase, hermano, es una sumisión, una obediencia, así como un soldado es sumiso a su superior, a su instructor. No puede sobrepasarlo. Así también el apóstol dijo, no, sométase. Dice, no, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios ha puesto, hermanos, en el mundo, hermano, en cada estado, autoridades, donde todos, hermanos, los habitantes, hermanos, nos pudiésemos, hermanos, sujetarnos, hermanos, a esas autoridades. Porque si no hubiese, hermanos, autoridades, no sé qué sería, hermanos, del mundo. Si no hubiese, hermano, autoridad, no sé qué sería, hermano, del mundo. Como las bestias del campo nos conduciríamos, amados hermanos. Pero Dios, hermanos, ha puesto autoridades, dice la palabra, las que hay por Dios han sido establecidas. Hermano, la autoridad superior en nuestro Estado, ¿quién es? El presidente del Estado. Su seguidor, ¿quién es? El vicepresidente. Ahí está, eso que ha puesto. Luego de allá, diputados, hermanos, este es aparte. En los departamentos, ¿quiénes están? Gobernadores, ¿verdad? Antes, hermano, era prefecto, ¿no? Había subprefectura. No sé, hermanos, ustedes saben, ahora hay subgobernación, ¿hay o no hay? Ahí no. Eso está en otra autoridad. Ahí está, hermano, la alcaldía, el señor alcalde. Luego, ahora, en la comunidad, ¿quiénes están? Corregidores. En muchos pueblos, donde vivo también hay corregidores. Pero en algunos no hay, no sé cómo, la manera, pero hay una autoridad superior. En otros hay secretario general, en otros creo que es el agente, la autoridad más superior. Pero así. En muchos lugares donde vivimos hay los corregidores. Después, ¿quién está? Hermano, por último termina, hermano. Otros se llaman, hermano, subcorregidor, otros alcalde de mando. Ahí están las autoridades. Otra autoridad, hermano, ahí está también. Antes, hermano, cuando el Señor, hermano, estaba, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, mayormente los gobernadores, hermanos, eran militares romanos. Atendían, hermano, ser gobernador, llevaban la espada. Hoy, hermano, en este tiempo, ¿quién lleva tal cosa, hermano? La policía, ¿no? Esa autoridad puesta por Dios. Sin la policía, no sé qué sería, hermanos, la sociedad civil. Esas son las autoridades puestas, hermano, por Dios. Ya los demás, hermanos, solamente, hermano, el mundo lo ha puesto. Dios puso autoridades principales, amados hermanos, en cada lugar, en cada pueblo, en cada estado, para que toda persona civil, hermano, sea entero, sea cristiano, se sujete, hermano, sea sumiso, hermano, a esas autoridades. ¿Qué más, amados hermanos? Dice, hermanos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios desiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, hermano, eran jefes superiores, generales, hermano, del imperio. Eso habla el apóstol Pablo. Los magistrados, autoridades superiores, hermanos, que están al mando. En el antiguo, hermanos, gobierno, hermanos, allí, hermanos, estaba el emperador como rey. Habían gobernadores de las provincias. Luego, hermanos, estaban allí quienes, los procónsules, que eran los jueces, y por último los alguaciles. Eso era, hermano, el gobierno, hermanos, eso eran las autoridades.
No había otras más, hermanos. En algunos países todavía hay el nombre de alguaciles. Hay lo que hoy nosotros llamamos policía. Y eso, hermano, si usted ve, hermano, el trabajo del alguacil con el trabajo de la policía, es el mismo trabajo que hoy realizan en este tiempo, que lo realizaban en aquellos tiempos. Esos autores, hermanos, Dios ha puesto. Pero tienen, hermanos, superiores, los magistrados. No están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Claro, hermanos, ellos no están, hermanos, para dar, hermanos, hacer temer, hermanos, a los que hacen el bien, sino para aquella persona siempre que hace el mal. Para eso, hermanos, les ha puesto la autoridad. En cada pueblo, en este pueblo debe haber, hermanos, en Alpacán, hermano Natalio, corregidor. Hay todo, hermano, está sujeto, hermano, allí. El corregidor arregla los problemas que hay, hermanos, sociales, hermanos, dentro de la comunidad. Él está. En otras palabras, ¿no? Él es como la última palabra. Hermanos, todos están sujetos. Eso Dios, hermanos, ha puesto. ¿Qué dice más? Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí, hermanos, ya no más la espada, hoy no lleva la espada. Está, hermanos, el castigo que se da, hermanos, a cada persona que comete algo malo. Hay comunidades, hermanos, bien organizadas, hermanos, tienen leyes, hermanos. Algún ciudadano o algún comunario de alguna localidad, hermanos, comete algún delito, ya nomás el corregidor dice, aquí está, señor, eso es lo que los puede hacer, vaya nomás. Le implanta, hermano, allí. Pero antes había, ¿no?, pues de mínima cuantía, ¿no? También se resolvían, ¿no?, casos. Ahí nomás, hermano. Con una mujer o un hombre, un matrimonio, hermano, peleaba, la mujer se quejaba al juez de mínima cuantía, el juez ordenaba el castigo hacia el varón. ¿Por qué le ha golpeado? Eso cuenta nuestro hermano don Tomás Mamani, ¿no? Él ha sido juez mucho tiempo. Hoy no sé si habrá juez de mínima cuantía, no lo sé. Amados hermanos, en algunos lugares nombres cambiados, hermanos, pero son, hermanos, autoridades puestas, hermanos, por Dios. Y no puede, hermano, uno resistirse. Caso excepcional, si saca, hermano, algún decreto, hermano, que vaya contra Dios. En este caso sí, hermano. El cristiano, hermano, puede, hermano, rehusar obedecer. Al otro texto, Tito, que dice, hermanos, el apóstol al joven Tito, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está, hermanos, la forma de conducirse de un ciudadano. Recuérdales, ¿no?, que se sujeten a los gobernantes. En cada pueblo hay gobernantes. Pero, hermano, dije, gobernante, hermano, del Estado. ¿Qué más? Dice, ¿no? Autoridades. Ahí, hermano, están cuántas clases más de autoridades gubernamentales, no las que están fuera del gobierno. ¿Qué más, hermano? Dice, ¿no? Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Como cristianos, hermanos, algún trabajo, hermanos, que planea, debe, hermano, obedecerlo. Ir, hermano, y si no puede ir, si nos han puesto una multa, pues, hermano, tenemos que obedecer a pagarla como cristianos. Dispuestos a todo trabajo, hermano, en beneficio, pero no a cualquier trabajo. Muchas veces no imponen, dicen, mira, dice, tenemos, dice, que hacer, la comunidad está pasando fiesta, todos los cristianos tienen, toda la población, cristianos, no cristianos, tienen que trabajar. ¿Qué hacemos en este caso, amados hermanos? ¿Obedecemos o no obedecemos? Porque van a pasar fiesta, tantas cosas. ¿No ven? Va contra Dios, hermanos. Amados hermanos, hay que saber, hermanos, discernir. Hay que saber, hermanos, pensarlo. ¿Hasta dónde sujetarnos? Si es para bien, dispuestos. Pero si es para mal, no, hermano.
Aunque al hombre le vas a agradar, pero a Dios no lo vamos, hermanos, a agradar. Otro texto. Primera Pedro. Esto es lo que más, hermano, hablan. Y dice así la palabra. Primera Pedro, el capítulo 2. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, hermanos, la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Este es el texto que muchos alzan, ¿no? Dice, ahí está, dice, ¿no? Por causa del Señor, dice, por amor a Dios, someteos a toda institución humana. Y cuando decimos, hermano, institución, muchos hermanos se refieren a toda institución, ya a organizaciones, asociaciones, sindicatos. Ahí nomás ya va nuestro pensamiento, ¿no? Cuando decimos institución. ¿Sabe, hermano? Institución, hermano, institución humana quiere decir autoridad instituida. Eso quiere decir, hermanos. Manuscritos más antiguos, hermano, llevan, hermanos, hermanos, allí, a este término, hermanos, a la autoridad instituida entre los hombres. Eso, hermano, Dios lo ha puesto. Ya en la versión 60 dice, no, dice institución humana. Es, hermano, una autoridad, hermano, para corregir en todo tema civil. Pero muchos, hermanos, ahí está, dice, con esto, hermano, muchos quieren valerse. Ahí está, no hay que sujetarnos a las organizaciones. Muchos dicen, hermanos, así. No, hermanos. Este punto, hermanos, no va, hermanos, para decir, no, ya sea al rey como a superior. Ahí está, hermanos. La cabeza principal siempre es, hermano, el que está al mando del Estado. Antes había reyes. En algunas partes del mundo todavía hay reyes. Pero en nuestro Estado, hermanos, está el presidente del Estado plurinacional. Amados hermanos, ¿qué más dice? Dice, no, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahí, hermanos, está. Dentro de la Constitución, hermanos, política del Estado, está, hermanos, en temas de derechos humanos, está, hermano, en cada rama, artículos, hermanos, numerales, están, hermanos, de tal, así está, hermanos. Y ellos vienen, hermanos, hacen cumplir esos regímenes, hermanos, que están escritos en nuestra Constitución política del Estado. Los gobernadores como enviados por el mismo rey, como por enviados para castigar, dice, no, a los malhechores. Ahí está, hermanos. Caso de violación, tiene 15, 16, de acuerdo, ¿no? Su delito, su castigo, privado de libertad. Ahora ya no hay reo, ya no hay preso, esas palabras ya no hay, sino privado de libertad, es la expresión correcta ahora, ¿no es? Un homicidio, hasta 30 años de cárcel. Ahí está, hermano, está. Al que hace lo malo, ese es su juicio. Ahí ese es su castigo. Pero muchos hermanos temen, hermano, cuando alguna organización ha sacado alguna ley interna. ¿Sabe, hermano? Voy a decir, hermano, y quizás que pueda notarse. Depende, hermano, y esto está dentro de la Constitución política del Estado. No hay organización, sea, hermano, departamental, municipal, indígena, que puede sobrepasar al Estado, a la Constitución política del Estado. Todo, hermano, ley que se saca, estatuto orgánico, hermano, debe decirse, hermano, conforme al Estado, a la Constitución, hermanos. No puede sobrepasar. Yo tengo aquí así, la jerarquía de normas jurídicas de acuerdo
a las competencias de las entidades territoriales. Hay jerarquía, hermanos. Número 1. El primero, el papá, en otras palabras, hermanos, sobre toda ley está, hermanos, la constitución política del Estado. Eso es, hermanos, a lo primero, la constitución política del Estado. Ahora, número 2, en tema de derechos humanos, hermanos, vienen los tratados internacionales. Dice, hermano, arriba está la constitución política del Estado, luego vienen, hermanos, recién los tratados internacionales en tema de derechos humanos. Número 3, recién vienen, hermano, escuche, recién vienen las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. ¿Qué más? Ahora, ese es número 3. Vuelvo a repetir. Número 3, hermano, están las leyes nacionales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. Número 4, por último, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Número 4, los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Eso es, hermano. Sobre eso, hermano, está. Digo por eso, hermano, ninguna organización, cuando saca, hermano, un estatuto, hermano, interno, no puede sobrepasarse, hermano, a la constitución política del Estado, el tema de derechos humanos. Ustedes lean, hermano, está. Tema de derechos humanos en cuanto a la constitución política del Estado, hermano, libre religión, libre fe que profesa, puede cambiar de creencia. Nadie puede ser obligado. Y si sacan, hermano, alguna ley interna, ya se va con la Constitución. Hermanos, pues hay que empaparse, hermanos. Hay que entrar algo en estas partes, hermanos, para también defendernos, porque estamos en un estado libre de culto. Hermanos, ahí está diciendo los tratados orgánicos internacionales, hermanos, se sujetan a eso, hermanos. No pueden sobrepasarlo a la Constitución política del Estado. Las leyes de los estatutos orgánicos, estatutos autonómicos, hermanos, departamental, municipal, indígena, todo se basa, hermano, a eso. Y si todas las leyes, hermanos, lo que sacan, hermanos, se rige, hermanos, al Estado, pero hacia la Constitución, está bien. Si eso lo sobrepasa, no está bien. Hay muchas organizaciones, hermanos, que se sobrepasan más allá, queriendo exigir a los cristianos a doblegarse, a ir al tradicionalismo, tantas cosas, hermanos, al costumbrismo. Vean, hermanos, hay muchos artículos. Está, hermanos, allí puesto. Por eso no es nada, hermanos, sacar y obedecer. Muchos dicen, sométase a toda institución, hermano. Se va directo, nomás, hermano, sin interiorizarse. Eso es la falta, hermano, en nosotros. Hay que también, hermanos, conocer, saber algo, hermanos, hasta dónde sí y hasta dónde no. Amados hermanos y hermanas, así dice, hermanos, la palabra, hermanos. Dice, no, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hermanos, estos gobernadores, antes era prefecto, ahora es subprefecto, es el gobernador. En otros países, hermanos, son de otras maneras llamados, hermanos, las autoridades. Así también, hermanos, era en el Imperio Romano. Yo tengo algo aquí, mira, a los magistrados, hermano, en Filipos, hermanos, se les llamaba archontes. Archontes, así se lo llamaba. En Tesalónica, hermano, a los magistrados se les llamaba politarcas. Ahora, hermano, en Éfeso, hermano, se les llamaba asiarcas. Miren, ¿qué nombres, hermano? Con diferentes nombres, pero la misma autoridad. ¿No ve, hermano?
Aquí, por eso digo, aquí por esta región es corregidora. Yo averiguo al hermano don Celestino, no sé quién, el hermano don Severino debe saber, allá por sector Pampas, es otro, no creo que corregidor o no hay corregidor. Ay, no, pero creo que ya no hay alcalde, sino subcorregidor, ¿no? Es eso, ¿no? ¿Cómo cambia? Mira, es la misma autoridad. Por el hermano don Rufino, donde vive, ahí creo que no hay corregidor, ¿no, hermano? ¿Cuál es la autoridad superior? Agente, mira. Así, hermano, en varias partes del país están, pero son autoridades principales. Amados hermanos, hay que, hermanos, interiorizar, hermanos, en estos temas, amados hermanos. Ahora sí, hermanos, volvemos al punto. Número 2. Anótese. El cristiano, número 2, el cristiano no puede ser miembro de ninguna organización social e independiente. El cristiano no puede ser miembro de ninguna organización social e independiente. Sí, no puede ser miembro de ninguna organización social e independiente, fuera del Estado. Salmos, libro de Salmos, el capítulo 26. Capítulo 26, versículo 4 y 5. Dice así la palabra. 26, capítulo 26, versículo 4 y versículo 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Que el Señor añade bendición a su palabra. Ahí, hermanos, está el salmista, dice, no me he sentado con hombres hipócritas, hombres, hermanos, de doble cara, amados hermanos, que hoy dicen una cosa y mañana dicen otra, cambian así de color como el camaleón. Eso es, hermano, el hombre hipócrita, cambia de opinión y de parecer. Hoy te dice una cosa y mañana es otra el panorama a su hablar. ¿Qué más dice la palabra? Ni entré con los que andan simuladamente. Hermanos, ¿cómo no disimuladamente, hermanos, quieren ser miembros? Entran poco a poquito, hermanos, hasta obtener un cargo alto y luego, hermanos, subir al mando. ¿Qué más? Aborrecer la reunión de los malignos. Díganme, hermanos, que alguien está metido en esa organización, hermano, algún cristiano. Dentro de esas organizaciones, hermano, ¿se hablan temas espirituales? No, hermanos. Todo, hermano, es tema, hablemos en parte político, agrícola, ya más. Ganaderos, nada más. Pero tema espiritual nunca se habla, hermanos. Sí, ya no más. Por ahí hacen una reunión, ya no más, hermano, a ver, ¿qué hacemos? Si el gobierno está haciendo algo, ya no más la oposición se levanta, ¿qué está haciendo? Mira, no hay que permitir que haga eso. Esta cosa está haciendo, no se está haciendo así, ya no más, hermano, queriendo hacerles frente. ¿Qué hace, hermano, el cristiano metido allí? ¿Qué beneficio, hermano, hay en su vida espiritual el cristiano en ese campo, hermano? ¿Por qué, hermano, uno se entremete a estas organizaciones? No les, hermano, bueno, hermano, delante de Dios. El salmista dijo, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Ampliados por aquí, congresos por allá. ¿Cuántos cristianos no fieles, hermano, a eso?
ni tienen tiempo, hermanos, para ir a una actividad, pero para eso hay tiempo, ¿verdad? Ya no más, hermanos, más interiorizado en ese campo que, hermano, en este bendito libro, hermano, la Biblia. Conocedores de las leyes, pero de la Biblia, de la palabra, hermano, así somos. No, amados hermanos. Dice, no, hermanos, a dos de sí la reunión. No, hermanos, no es bueno, hermanos, que un cristiano, una cristiana, sea miembro de cualquier organización. Veremos más atrás, hermanos, qué consecuencias tiene. Y la palabra, hermanos, lo va a demostrar. Pero un texto. Se nos acerca la hora. Salmos, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice la palabra? Libro de Salmos, el capítulo 1, el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que el Señor añade bendición a su palabra. Dichosos aquellos hermanos que hasta este día aún no somos, hermanos, miembros de ninguna clase, de ninguna índole de organización. Y dice la palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En medio de esos ampliados, hermanos de sector Yomulato, ¿no estarán como dirigentes? Hermanas, ¿no estarán como dirigentes? Como cabezas de aquellas confederaciones, de aquellas mujeres. Existe, hermanos, verles, hermanos, en esa situación. A veces muchos cristianos, hermanos, encabezando eso, hermano. No está bien, hermanos, hermanas. Dichoso, hermano, el varón que no anduvo en camino de aquellos hombres. ¿Qué buscan, hermanos? ¿Quieren ser gobernadores? ¿Quieren ser, hermano, alguna autoridad superior? Si quieres ser siempre, hermano, escena por política, así fácil no vas a llegar. Todos los hermanos bajo la política. Ha llegado la hora que el Señor añade bendición a su palabra en cada corazón. Amén.